Tiempos de refrigerio. Instantes maravillosos de reflexión, consuelo y alegría con el pastor Michael Velázquez. Sabemos cuál es, por lo menos alguna vez, la moraleja acerca de pelear con gigantes y que un pequeño se enfrente ante, digamos, una persona tan alta y tan poderosa como Goliat. Esto se ha enseñado constantemente en nuestras escuelas bíblicas y constantemente también en los medios seculares históricos. También aparece como una de las cosas importantes que han salido de la Biblia para inundar nuestros conocimientos. Pero escuche bien, no hay que tenerlo como juego. No hay que verlo como niños de escuela bíblica. El relato que presenta el primer libro de Samuel, capítulo 17, es algo trascendental. ¿En qué sentido? Escuche bien. Primeramente voy a narrar acerca de la construcción del texto. Después vamos a hablar de la guerra tecnológica y por último vamos a hacer las aplicaciones de la palabra del Señor. En primer lugar, el capítulo 16, es decir, el capítulo previo y el capítulo que le sigue o posterior, 18 y 19, nos hablan de una incorporación. El relato que aparece en el capítulo 17 de Samuel no está ahí por suerte, no está ahí porque a alguien se le ocurrió, está ahí porque narra el ascenso de David al trono. El escritor del libro de Samuel, cosa que ya algunos expositores nos narran y nos dicen por qué probablemente se dio de esta manera. Uno de ellos es Israel Finkelstein, que habla acerca de por qué se estableció esta escritura en esta forma, y es para poder abolir el pensamiento de que David había conspirado para poder ascender al trono de Saúl. Y es claro que para poder promover y para poder presentar al héroe de la historia, usted tiene que presentarlo como esa batalla en la cual él gana. Lo curioso es de que lo van a poner siempre en el capítulo 17 porque está ahí con el propósito de demostrarnos que David ascendió al trono por medio de nada más y nada menos que el poder de Dios. No hubo conspiración política, no hubo una conspiración gubernamental para que él llegara a ese lugar. No tuvo que matar a Saúl, sino que fue Dios legítimamente quien lo levantó y quien lo puso en ese lugar. Ahora, habiendo entendido que está en ese lugar para explicarnos cuál es la forma o cómo inició el proceso de su ascenso, nosotros podemos decir con toda certeza de que este relato tiene cosas bellas. Una de esas es la forma en que está construido. Si usted tiene papel y lápiz, quiero decirle y pedirle que pueda tomarlo y con toda confianza ir haciendo los esquemas que yo le voy a ir narrando y le voy a ir diciendo por medio de un lapicero o un lápiz en su Biblia. En primer lugar, es muy sencillo desglosarlo para poder aprender de él. Es un error que nosotros tomamos las historias solamente, ¿verdad?, en los puntos que nos interesan, pero necesitamos tener una idea general. Sabiendo que el capítulo 17 está ahí para saber cómo Dios llevó a David al trono, cómo Dios llevó a la ascensión a David, escuche bien qué interesante. El capítulo 17, en el primer versículo, del versículo 1 al 3, nos narra del lugar de la batalla. Del versículo 1 al 3 narra el lugar de la batalla. Del versículo número 4 hasta el versículo número 7, nosotros vemos la descripción del paladín, la descripción de Goliat. Y aquí se nos va a narrar cómo este corpulento hombre tenía todas las características de un guerrero. El versículo número 8 hasta el versículo número 10 habla de las amenazas de Goliat. Qué interesante, ¿por qué? Porque una cosa es cómo se veía y otra cosa es lo que él decía. Se veía monstruoso, se veía grande, se veía poderoso, pero también hablaba y declaraba amenazas y declaraba humillaciones. Del versículo número 8 al versículo número 10 encontramos prácticamente las declaraciones de Goliat. Versículo 11 nos habla cómo reacciona Saúl ante las amenazas de este gran hombre. Cómo reacciona Saúl ante las amenazas de este gran hombre. Después, de los versículos 12 al 31, la descripción del héroe. Con atención, la descripción del héroe es un párrafo grande. Del versículo 12 al 31 nos narra cómo es esa descripción de este hombre heroico, de este hombre que va a dar victoria a la nación, y cómo este hombre prácticamente tiene todas las cualidades que se necesitan para poder triunfar. Luego, del versículo número 32 hasta el versículo número 37, nosotros encontramos el diálogo de David con Saúl.
Y del versículo 38 al versículo número 41, nosotros encontramos con toda certeza la forma en que él se pone la armadura. Luego, el versículo 42 hasta el 47, amenazas entre los dos contrincantes. Amenazas entre los dos contrincantes. Del versículo 48 hasta el versículo número 50, es bien interesante. ¿Por qué razón? Del 48 al 50 está la guerra. Imagínese usted, la batalla solo son 3 versículos: 48, 49 y 50. Un gran relato. Todo el capítulo 17, para que la guerra solo se dé en 3 versos. La batalla solamente se va a dar en 3 versículos. Eso sí, debo aclarar que previamente hubo esta amenaza entre Goliat y David. Ahora, del versículo número 51 hasta el 58 tenemos el cierre prácticamente de la batalla. Ahora, veamos, ¿por qué yo titulé esta situación de la guerra tecnológica? Escuche bien. La batalla de David y Goliat tiene un propósito: demostrarnos la ascensión de David. Pero número 2, demostrar la superioridad tecnológica de un pueblo. Es interesante. ¿Por qué razón? Porque muchos ven el relato como que fuera David mató a Goliat y las 5 piedrecitas, y todo el mundo lo centra ahí. Ahí no está la base, ahí no está la historia, ahí no está la riqueza del texto. ¿Cuál es entonces la riqueza del texto? La riqueza del texto nos dice con toda certeza en la descripción del gigante. En la descripción del gigante, el versículo 4 en adelante, nos dice que estaba lleno de metales, que estaba lleno de armadura, que estaba lleno de protecciones en sus piernas, que tenía no solamente lanza, sino que tenía una gran cantidad de elementos metálicos y de bronce. Cuando el escritor bíblico quiere darnos a entender en 4 o 3 versículos que este hombre tiene metales, es porque quiere demostrar una superioridad. Y esto lo revela la Biblia. En muchos textos, tanto del libro de los Jueces como el libro de Samuel, encontramos que los israelitas eran inferiores. Los israelitas eran inferiores en tecnología. Y mire qué importante es saber esto. ¿Por qué? Escuche estos textos que le voy a leer. Primer libro de Samuel 13, versículo 19 y 20. Léalo conmigo. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. Y el precio era un pin por las rejas de arado y por los asadores, y la tercera parte de un ciclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán, su hijo, que las tenía. Mire, la metalurgia era específicamente un elemento traído desde Fenicia, y este elemento metálico lo trabajaban los filisteos con una gran capacidad. Por lo tanto, cuando nosotros tengamos a vista el primer libro de Samuel, capítulo 17, olvidémonos de eso de que Goliat y David, y que mire qué bonito que uno le tiró 5 piedras. No, señores, está hablando de tecnología. Está hablando de una superioridad tecnológica en conocimiento. Está hablando de una superioridad en metalurgia. Estos señores, mientras que los pobres hebreos todavía jugaban con piedras y todavía se lanzaban arcos con flecha, ellos ya tenían metales, hacían espadas, hacían lanzas, mataban gente, eran pueblos asesinos, eran pueblos superiores, eran pueblos que tenían un intelecto más avanzado que los hebreos en este momento. Todavía no ha nacido el judaísmo. Ahora, no solamente tenemos ese texto, tenemos otros textos más, pero por cuestiones del tiempo no lo vamos a seguir desarrollando. Sin embargo, la Biblia deja con claridad, deja claro el hecho de su superioridad tecnológica. Ahora, ellos, los israelitas, no tenían metales, los filisteos sí. Y para poder tener, solamente afilar algo, tenían que acudir a los filisteos para poder tener esa tecnología. Escuche bien, las sociedades han venido en un proceso de construcción. Venimos de las sociedades cazadoras, que eran las sociedades que se dedicaban a cazar y a recolectar vegetales, y así era como sobrevivían. Después de la sociedad recolectora, nosotros podemos encontrar la sociedad pastoril. Cuando ya comenzaron a encontrar las situaciones de pastoreo, los hombres comenzaron a vivir en montañas y comenzaron a criar animales.
Pero después de eso vino el tercer elemento de las sociedades agrícolas. El hombre entendió que podían utilizar el buey para poder sembrar y para poder cultivar. Y es de esta manera que llegamos al cuarto tipo de sociedad, la sociedad industrializada, en 1700. ¿Y cuál es la sociedad industrializada, pastor? Mire, escuche bien. La sociedad industrializada es cuando el hombre descubrió la máquina de vapor para comenzar a comerciar, para saber y desarrollarse. Pero ¿qué sucedió cuando se comenzó a industrializar? La gente salió del campo para vivir en las ciudades. Pero ¿qué es lo que sucede? Una vez que vino la industrialización, escuche bien, la industrialización ha tenido 4 revoluciones industriales. Ahorita estamos viviendo la 4ª revolución industrial. Y usted me dirá, pastor, ¿y por qué me lo dice eso? Porque es tecnología. Escuche bien, primera revolución industrial, la máquina de vapor. Segunda revolución industrial, la electricidad, el bombillo. Comenzaron a negociar con petróleo, comenzaron a entender el funcionamiento de la energía. Esto sucede en 1870 hasta 1914. La tercera revolución es la revolución informática, en los años 80, cuando comenzaron a sacar las computadoras IBM, computadoras que en los 80 hicieron una gran revolución. Pero usted dirá, ¿y ahorita en qué estamos? Ahorita estamos en la digitalización, 4ª revolución industrial. Desde el 2016, uno de los expertos en Europa, en uno de los congresos más grandes, se declaró que estamos en la 4ª revolución industrial. ¿Y cuál es la lucha que se tiene? Ahorita lo que quieren las compañías es más tecnología, datos, información de las personas. Se pelea Huawei, una gran compañía, por el hecho de querer entrar al mercado estadounidense, y Estados Unidos dijo que no. ¿Por qué razón? Las personas, las compañías que manejen mejor la digitalización 5G, 6G, van a ser los dueños del mundo, van a ser los dueños de la información mundial, van a ser los dueños de todo lo que existe. En este momento, el dinero en Europa se está acabando. En muchas ciudades como Suecia, ya no existe forma de que usted pueda comprar con dinero, sino que solo con tarjetas. Los dueños de este mundo, que ellos piensan que son los dueños, creen que tienen el sartén por el mango y piensan que ellos tienen un avance, que ellos pueden avanzar realmente. Pero ¿qué es lo que pasa? Ellos se han olvidado que el hombre puede tener un tipo de avance, pero Dios todo lo estableció desde antes de la fundación del mundo. A Dios nada lo puede sorprender, porque aunque el hombre planee, aunque las compañías planeen, aunque las instituciones planeen, y una de las cosas que se está hablando es de este virus tremendo. Posiblemente sea algo creado o posiblemente no sea algo creado, pero lo único que yo te puedo decir es una cosa: desde antes de la fundación del mundo, Dios ya lo tenía establecido, y aunque la gente piense que ellos tienen el control, Dios no ha dejado de tener el control sobre la humanidad. Por tal razón, cuando nos vemos con Goliat, vemos una raza superior, vemos una comunidad de gente más intelectual, con mayores alcances. Dice el capítulo 17, versículo número 6, sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Atemorizaba. Pero escuche bien, ¿cuántas veces? Dice 600 ciclos, y era su escudero delante de él. Menciona con claridad el número 6. El hombre siempre quiere desarrollarse. El hombre siempre quiere estar por encima de otros. Los filisteos en este momento querían ser los dueños del pueblo. Y en este momento, al conquistar prácticamente el territorio de Israel, iban a ser quienes gobernarían no solamente Israel, sino que gobernarían territorios. La guerra que estamos viendo en este momento es esa lucha. Y mire bien, los países que más tecnologías tienen son los que más la gente admira y desea. Y esto es curioso, ¿sabe por qué? Porque Goliat, escuche bien, Goliat es grande y provoca temor, pero tiene un discurso que le dice a la gente que quiere estar con él, que quiere tal vez acercarse a él. Él tiene un discurso, y el discurso lo encontramos en el verso 8 en adelante. Escuche lo que dice:
y se paró y dio voces a los escuderos de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, vosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. ¿Qué es lo que ofrece Goliat? Esclavitud. ¿Qué dice Goliat? Te voy a hacer esclavo. Allá están nuestros ciudadanos trabajando 2 tiempos, 2 horarios, en la mañana, en la noche. Muchas personas que eran cristianos, muchas personas que pasaban en la casa del Señor, pero ahora ¿qué es lo que tienen? Prosperidad, pero nada espiritual. Trabajando, cuidando a adultos mayores, estando posiblemente haciendo trabajos, ganándose un dinero, porque los países son mejores. Pero ¿qué es lo que tenemos? Esclavitud. Esclavitud. Hay una guerra. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que quiero decir? Nosotros queremos esos avances, pero el sistema no nos quiere. El sistema nos detesta. El sistema nos aborrece. El sistema no nos quiere dentro de ellos. Si no, escuche las políticas gubernamentales de Estados Unidos y diga, escuche el muro, no pasen aquí. ¿Por qué? Aquí están los avances, sí, humanos, no espirituales. Mucho dinero, mucha fábrica, mucha tecnología, pero nada de Dios, señores. Eso es Goliat. Eso es un sistema establecido, Goliat. Mucho avance humano, muchas fábricas llenas. La gente se está muriendo en las fábricas de carne estadounidense. ¿Y qué hacen? Nada, no pueden hacer nada. ¿Por qué? Porque Goliat domina, porque Goliat esclaviza. La gente que, a pesar de que han viajado y están en el extranjero, no se olvidan de Dios. Alabo a Dios por esa gente. ¿Sabe por qué? Porque ahora el texto, después de describirnos a Goliat, que es un sistema humano, que es toda la tecnología humana, y que nos ha dicho que nos va a esclavizar, que nos va a hacer dominar, ¿cuántas personas están en ese sistema dominados? Goliat es un sistema humano. Ahora vea lo que pasa. Ahora usted ve en la historia, usted dice, ahora va a salir el héroe, ahora va a salir el que va a vencer. Pero vea lo que sucede. Cuando vemos a David y vemos todas sus características, nos dice varios elementos importantes de él. Solo los voy a resumir. Aquí está el héroe de la historia. Usted pensaría que después de demostrarnos, aquí está un gran hombre, metal, armaduras avanzadas, y usted lo que está esperando es un hombre fornido, es un hombre grande, pero no. Escuche las características de David, solo óigalas. Primero, era considerado el menor, el más pequeño. Versículo 14, y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Es un pequeñito, es un menor, pero no solamente eso, es pastor. Es un pastor de ovejas. ¿Cómo nos ven allá afuera? Emigrantes. En Estados Unidos usted puede nacer, y si usted nace en Estados Unidos le dan ciudadanía. Pero si usted nace en Italia, usted no puede ser italiano. Si usted nace en Francia, usted no puede ser francés. Usted tiene que ser hijo de padres franceses, hijos de padres italianos. Nos ven pequeños, como nada. El versículo 14 nos demuestra que era pequeño, pero no solamente eso. Nos demuestra que el papá de él no confiaba en él. Versículo 18. Escuche lo que dice. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000 y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. Le dice papá, mira, vos sos el pastorcito de la casa, anda a dejarle los quesos a tus hermanos, pero eso sí, tráeme prenda, porque no confiaba en él su papá. O sea, por alguna razón le pide recibo y le dice, mira, anda de tus hermanos, pero tráeme un recibito que fuiste, porque yo creo que eso es un poquito mentiroso. Mire cómo nos ve el sistema, mire cómo lo presenta. Tercera característica de David, no solamente eso, mire lo que dice el versículo número 20. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas del cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en el orden de batalla y daba el grito de combate.
Un mal pastor porque abandona sus ovejas. Característica número 1, el menor de los hermanos y pastorcito. Número 2, una persona que no se le tenía mucha confianza en su casa. Su papá le dice: tráeme un recibo. Característica número 3, un mal pastor que abandona sus ovejas. Pero no solo eso, su mismo hermano lo denigra y lo tiene por una persona que se mete en lo que no le importa y le dice que es ambicioso. Porque vamos a encontrar en estos versículos que en 2 ocasiones él pregunta cuál va a ser el premio. Versículo 26, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque los escuadrones del Dios viviente? Primero pregunta el premio en el verso 26, pero por segunda vez él lo va a volver a preguntar en el versículo 30. Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio al pueblo la misma respuesta, interesado. Y por último, su hermano le dice que es una persona entrometida, que no tiene nada que ver. Versículo 28, y oyéndole hablar Eliab, su hermano, mayor con aquellos hombres, se encendió su ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Estos versículos nos muestran por lo menos 4 o 5 características negativas de David. Usted está esperando ver un héroe, usted está esperando ver una persona que se levante por Israel, pero es una persona que el texto bíblico presenta que es pequeño, que no tienen confianza en él, que es un mal pastor, que es interesado, que su hermano lo tilda de entrometido. Y bueno, ¿y qué pasa? Escuche bien, en este momento vamos a ir cerrando ya la enseñanza. En este instante David se va a ver con Saúl. Cuando él dice: yo me propongo, yo puedo hacerle frente a este enemigo grande, y puedo no solamente hacerle frente, sino que puedo vencerlo. Eso lo encontramos del verso número 32 en adelante. Pero Saúl lo ve igual, Saúl lo ve insignificante. Pero aquí es la opinión política. La opinión política. Mire lo que hace el rey Saúl, que es quien debería haber ido a la batalla. Versículo 32, y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león, un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se le levantaba contra mí, yo lo echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Viene David y dice: mira, yo tengo capacidad, yo peleaba con leones y yo defendía las ovejas de mi padre. Pero ¿qué es lo que pasa? Mire lo que hace Saúl. Saúl tendría que ser el que lo defienda, pero es David quien está defendiendo a Saúl. ¿Por qué? Porque esto es lo que hacen los gobiernos. Esto es Saúl el rey. Y escuche lo que dice el 37. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de los filisteos. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Como quien dice: mira, que Dios te acompañe. Yo no voy a ir a la batalla, anda vos. Pero escuche bien lo que le quiero decir. La tecnología, los avances, los países desarrollados, muchas veces son deseos de nosotros. El poder estar ahí, el poder tener los mejores avances, el poder comprar lo mejor que se puede. Y aquí está el cristiano que el gobierno, el mismo rey Saúl, lo que le dice es: mira, David, pelea, pero pelea para enfrentarte a Goliat como él pelea, con la misma armadura, con la misma forma. ¿Qué es lo que hacen los países como nosotros? Mejoremos la educación, regalemos computadoras. No, si nosotros ayudamos a los niños, van a tener un mejor destino, un mejor futuro. Y aquí está Saúl poniéndole la misma armadura de Goliat a David. Porque eso es lo que hace los sistemas humanos, eso es lo que se hace en los gobiernos. Creen que los problemas se van a resolver poniéndole a la gente un poquito de metal, diciéndole: mira, aquí está, aquí con esto tú vas a ser mejor.
y diciendo, mire, vamos a abrir más universidades y todo esto. Escuche lo que hace en el versículo 38. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y aquí estamos nosotros, recibiendo lo que el gobierno nos aprueba, nos dice, no, así va a ser mejor el país, con más institutos tecnológicos. De esa manera vamos a poder tener una mejor ciudadanía, así vamos a poder mejorar, creando mejores leyes, teniendo mejores partidos políticos, mejores presidentes. La novedad. Así es como Saúl quiere arreglar las cosas. Goliat viene en contra de Israel, los va a vencer, y lo que hace Saúl es decir, pelea como Goliat pelea. Ponete metalurgia, pelea como ellos. Pero ¿qué es lo que sucede? Nosotros debemos entender algo, hermanos. Los países podrán tener la mejor innovación del mundo, podrán tener la mejor tecnología del mundo, podrán tener los mejores avances, podrán tener más dinero, podrán tener mayores recursos que nosotros. Pero es que la vida, hermano, no tiene que ver con tener mayor recurso, no tiene que ver con tener mayores tecnologías, tiene que ver con que los hombres comiencen a ser nueva creación de Dios y que las personas de esta ciudad se conviertan al evangelio de Jesucristo, porque solamente así tendremos nueva criatura, nuevas personas, personas regeneradas, hombres regenerados, mujeres con el corazón transformado, jóvenes con un corazón transformado y una generación que le va a pertenecer a Cristo. Nuestro país no va a cambiar con políticas de ayuda. Nuestro país no va a cambiar con un destino de irse a Estados Unidos o viajar a la Europa. Nuestro país va a cambiar cuando la mente de los hombres se regenere por el poder de la palabra de Dios. Y eso es lo que nos demuestra esto. El deseo de los hombres de buscar a Goliat. Pero ellos nos desechan a nosotros. La terrible situación de querer ser igual que ellos. En este país queremos ser iguales que en Europa, que se aprueben las políticas. Escuche lo que ha crecido en esta pandemia que estamos viviendo. La violencia ha incrementado. Han asesinado mujeres, no solamente en El Salvador, sino que en Estados Unidos y en Europa. Número 2, ha crecido la pornografía, señores. 60% más se ha consumido pornografía desde el comienzo de la pandemia, señores. Número 3, escuche bien, no ha crecido la economía, no ha crecido para nada, hermano, la academia de los países. Lo que ha crecido es el consumo de alcohol y de drogas. Eso es lo que ha crecido y eso es lo que queremos ser. Queremos ser igual que ellos. Aprueben las leyes iguales. ¿Por qué? ¿Por qué quieren aprobar el aborto? ¿Por qué quieren aprobar el aborto? ¿Por qué quieren aprobar las bodas homosexuales? Les voy a decir por qué. Porque si no, los bancos internacionales no les dan dinero para programas sociales. Esa es toda la cosa. Si un país se alinea a lo que la ONU dice y lo que los gobiernos extranjeros dicen, a ese démosle pisto. Por eso nos quieren vestir con la misma armadura. Por eso quieren que nosotros hablemos igual. Derechos humanos, derechos del niño. Al niño no lo puedes disciplinar cuando la palabra de Dios dice claramente, instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Y la palabra de Dios dice con toda claridad que así como el hombre, como los padres disciplinan a los hijos, así también Dios disciplina a sus hijos. No le pegue al niño cuando se haga pandillero. Derechos humanos. No, mire que en este país usted no puede venir y hablar de Dios en las escuelas porque eso está prohibido, porque la libertad de culto. Por eso se está perdiendo la humanidad completa, señores, por querer vestirnos como Goliat. El Salvador tiene que evolucionar a la siguiente etapa. ¿Y cómo? Aprobando leyes como en los otros países. Dios ha quebrado la humanidad y nos ha demostrado que no hay país en el mundo donde estemos seguros, y nos ha demostrado que no hay país en el mundo donde estemos bien, sino que hay solamente un lugar, que es en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, ahí sí vas a estar bien, mira.
Ahí sí vas a estar bien, mira. Ahora, mira el comportamiento. Saúl, ¿qué quiere hacer? Vestir a David como viste Goliat. Así queremos países que se parezcan a Europa, países que se parezcan a Estados Unidos. Eso es lo que queremos. No, señores. ¿Sabe por qué? Porque nos detestan. El sistema detesta, la política nos detesta y nos ven insignificantes. Y por eso nosotros no tenemos que andar anhelando nada de eso. Lo único que tenemos que anhelar es estar bien con Dios. ¿Por qué? Pasamos ya este relato y cerremos. Comienzan a pelear y mire, ¿cómo hace el sistema? Goliat. Goliat es el sistema, Saúl es la política y David somos nosotros. Pequeños. Mire cómo ve Goliat, cómo nos humilla, cómo nos margina. Mire cómo ve, versículo 42. Y cuando el filisteo miró, oiga las palabras, miró y vio a David, le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y hermoso parecer. Versículo 43. Y dijo el filisteo a David, tercero, y dijo: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. 4. Miró, vio, dijo y maldijo. Mira, o sea, lo vio como un inferior. Lo vio como alguien que despreciado. O sea, no tenés nada. Más avances tecnológicos, pero la gente más esclavizada. Y la gente sin conocer a Dios, y la gente sin concepto de Dios, y la gente sin tiempo para Dios, y la gente sin buscar la palabra de Dios. Nos desprecia, pero nos usan. Nos usan, porque en las fábricas nos ven nada más como cosa. Pero quiero decirte esto: el triunfo más grande que el hombre tiene es el hecho de no verse como lo ve Goliat, ni como Saúl lo ve, sino que recuérdate cómo Dios te mira. Y Dios te mira como una persona y te ve como una criatura, y te ve como hijo, y te ve como persona, y te respeta, y te ama, porque Él permitió que su Hijo Jesús pagara por ti en la cruz del Calvario. Por lo tanto, tú no eres una persona desechable, tú no eres una persona con la cual pueden jugar. Tenemos que avanzar en el mundo tecnológico, tenemos que caminar en este mundo, tenemos que estar en este mundo. Pero quiero decirles esto: la solución de los problemas económicos, la solución de los problemas tecnológicos, la solución a esto que nos están haciendo, son hombres y mujeres que hablen como David. No le tengas miedo al gigante. No te le quedes viendo ni lo admires. Tú no tienes que admirarle nada a los estadounidenses. Tú no tienes que admirarle nada a los europeos. Tú no tienes que admirarle nada a ningún país del mundo. Tú no tienes que admirar nada de la tecnología. Tú tienes que admirar a la persona del Hijo de Dios, crucificado y resucitado al tercer día. Admira a Cristo, anhela a Cristo, ama a Cristo, porque es lo único valioso en este mundo. Aunque la tecnología cambie, aunque la humanidad evolucione, Cristo seguirá siempre en su trono gobernando la humanidad. Nunca se ha movido y jamás se va a mover de su trono. No te desvíes, no te dejes engañar, no derrames tu vida más que solo viendo a Jesús, que es quien verdaderamente gobierna. ¿Y qué es lo que sucede? Se enfrentó David a Goliat y nos demuestra que nosotros no tenemos nada que admirarle a los sistemas mundiales. Y nos demuestra que si David ganó algo es porque no se parecía a los sistemas del mundo ni a las culturas del mundo. David corrió hacia él, y aunque lo maldijo, aunque lo vio insignificante, aunque no lo valoró, David tomó esa piedra. Pero no ganó solo por eso, porque algunos dicen es que tiró la piedra. Corrió. Mira lo que dice el versículo 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Eso es lo que hacemos nosotros: correr y buscar la presencia de Dios, correr
y decir, aunque el mundo esté caminando, aunque el mundo evolucione, yo corro, pero corro como Cristo establece. Corro y camino a la luz de Cristo. Corrió, tiró la piedra y ese gran gigante cayó. ¿Sabe por qué? Porque desde el principio de la humanidad hasta el fin de la humanidad, escuche lo que dice esta palabra. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4, versículo 6, versículo 7. ¿Quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? Será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, y gracia a ella. Vino palabra de Jehová diciendo a mí, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. No es con espada ni con ejército, sino que es con su espíritu. No anhele tener la mejor tecnología, el mejor teléfono. Anhele buscar más su relación con Cristo. No anhele el poder viajar y conocer todas estas cosas y vivir en esos países. Anhele una sola cosa: amar cada día más a Dios. Porque ¿quién ganó la batalla al final? David. No lo ganó Goliat, la ganó David. ¿Y sabe por qué la ganó David? Porque podemos tener armamento, podemos tener toda la tecnología, pero ¿sabe qué? Jesús es el que coloca, Jesús es el que gana, Jesús es el que pelea la batalla. No es con tus capacidades, no es con tus habilidades, no es con lo que sabes tú, es con lo que Cristo hace por ti. Y por eso podemos reconocer algo. Dos reflexiones. Los pequeños van a ganar siempre, que la gloria y la honra es para Dios. Por esa razón ganan los pequeños, porque cuando gana el pequeño, la gloria y la honra es para el Señor. Número dos, la batalla se gana solo con las fuerzas del Espíritu de Dios, porque nosotros debemos de confiar plenamente que aunque no tenemos las habilidades, aunque tal vez no tengamos los avances, aunque tal vez no tengamos los recursos de otros países, ¿sabe qué? Tenemos al Dios creador de todo el universo con nosotros. No tenemos nada que envidiar, no tenemos nada que desear, porque si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Anhele más a Dios, anhele más a Cristo y desee más a Jesús cada día, porque eso es el todo del hombre. Quiero pedirle a aquellas personas que no tienen a Cristo en su corazón, si usted quiere recibir al Señor en su corazón y quiere aceptarle como Salvador personal, le invito en este momento a que reciba a Cristo. Venga a los pies de Jesús, venga a los pies del Señor. Dios es un Dios que quiere hacer la diferencia. Venga a los pies de Jesús, venga a los pies de Cristo, reciba a Jesús. Repita esta oración conmigo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Escucha nuestras emisiones diarias a través de Facebook Live o escríbenos al 79 25 82 11. Si estás fuera de El Salvador, anteponiendo el código del país 503. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel, Cojutepeque.